Que salvaran 4 poblados más de Tixla Guerrero contra el crimen organizado. Esto en otros temas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues hizo una fuerte crítica contra estos llamados grupos de autodefensa. En la línea tenemos al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. Pues han criticado ustedes fuertemente a estos grupos. Han dicho que hay la posibilidad de que se conviertan en paramilitares. Bueno, comentarte esto, la complejidad de esto que está sucediendo en varias entidades ya de la República, que surjan grupos de personas armadas con el rostro cubierto, pretendiendo ejercer funciones que le corresponden a las instituciones del Estado, sin duda que es algo que no se puede permitir, o que está totalmente prohibido por la propia Constitución. Pero particularmente existe un deber muy claro a cargo de los gobiernos, tanto municipal, estatal como federal, de brindar seguridad pública, y en caso de que no estén en condiciones de hacerlo, pues evidentemente pedir el apoyo y colaboración de quien corresponda. Lo que no podemos tolerar es que estas prácticas de hacerse justicia por propia mano se sigan extendiendo, porque constituye pues una situación peligrosa para la gobernabilidad. Hay quienes han dicho, por ejemplo, el caso de Javier Sicilia, que ha dicho que bueno, estos grupos tienen el derecho a defenderse, sobre todo cuando el Estado, cuando las autoridades no están haciendo lo que deben hacer en estas comunidades. Incluso es impresionante de pronto escuchar a algunas personas en algunas comunidades que piden a estos grupos más que a la policía del lugar. Aquí lo importante es ser muy claro lo siguiente: en un país como el nuestro existen instituciones y existen gobiernos también que son electos por el voto democrático. Es importante que se respete la institucionalidad, porque el momento en que esto no es así, entonces vamos abriendo el paso a la ingobernabilidad, y por eso lo peligroso de estos grupos que se van extendiendo ya en 8 entidades, y que pues lamentablemente tiene que tomarse una medida para hacerlos volver a la legalidad, al respeto a la Constitución sobre todo. ¿Cuál sería su mensaje, el mensaje de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tanto a las autoridades como a los ciudadanos que pues están lógicamente desesperados en estas comunidades por no contar con la seguridad suficiente? En principio, hacer un señalamiento claro de que el gobierno tiene el deber de brindar la seguridad a la sociedad en general, y por otra parte también el buscar que toda aquella persona que desee colaborar con las instituciones se le brinden las facilidades, pero en términos de colaboración. Y por otra parte, el poder distinguir con toda precisión entre lo que es una colaboración y lo que implica la comisión de delitos por parte de personas con el pretexto de combatir el delito, lo cual pues, no tiene justificación. Finalmente, ¿qué va a hacer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante esta situación? Mire, estamos dándole seguimiento a estos asuntos. Hemos pedido información ya a gobiernos municipales, estatales, de qué están haciendo en cuanto a cómo proteger a la sociedad o cómo contener ese tipo de grupos, y en su momento emitiremos un pronunciamiento ya formal en donde tenemos en cuenta la respuesta que nos den estos gobiernos, en donde se han venido extendiendo los llamados grupos de autodefensa. Raúl Plasencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, gracias. Gracias, muy buen día. Hasta luego.